Bienvenidos a una nueva aventura de curiosidades y referencias. Para hoy vamos a hablar de la Week 8 del juego base Friday Night Funkin'. Y es que sí, realmente su actualización ha salido y ha dado mucho de qué hablar. Aunque muchos pensaron que los mods iban a opacar al juego base, no pudieron estar más equivocados, pues los desarrolladores nos mostraron una gran prueba de lo que son capaces de hacer. Así que, ¿están preparados para esta locura? Entonces, ¡vámonos, compadres! Todo comienza con una estrella de rock apellido Dearest, quien conocería a una estrella del canto. Un día ambos tendrían una hija, sin embargo, dado que ambos son demonios, su hija heredaría una combinación de sus poderes, pero está bastante poderosa. Un día conocería a un chico de cabello azul, alguien que terminaría ganándose su corazón. La pareja tendría el nombre tal cual su rol, boyfriend siendo novio en español y girlfriend obviamente siendo novia, al igual que los padres de ella, daddy y mommy. Pero, ¿qué hay más allá de la historia? Resulta que, si no sabían, a Daddy nunca le agradó la idea de que su hija tuviese un novio, por lo que buscó la manera de deshacerse de boyfriend. Es por eso que contactó a alguien bastante conocido. Así es, estoy hablando de Pico. Pico es un personaje que proviene de un juego de disparos llamado Pico's School, creado por Tom Ford, el fundador de Newgrounds. Este juego fue lanzado en 1999. Aquí, Pico es un adolescente que asiste a una escuela problemática y se encuentra en situaciones violentas. Desde entonces, este ha aparecido en varios juegos y animaciones en Newgrounds, convirtiéndose en un personaje icónico para luego debutar en Friday Night Funkin'. Pero resulta que aquí conoció a dos compañeros especiales, N, una compañera con la que contaría para todo, y Darnell, con quien maneja una buena confianza. Hasta que Daddy Dearest los contactó con el fin de buscar y exterminar a Boyfriend a cambio de una suma generosa de dinero. Y es que una noche luego de cantar contra las dos famosas creaciones de Señor Pelo, el Skitty Pump, se lo encontraría de frente. Sin embargo, Boyfriend le pide hacer una batalla de rap antes de todo, y este por supuesto acepta muy orgulloso. La realidad es que se hicieron buenos amigos durante aquel combate, razón por la que este siguió viviendo y enfrentándose a la familia en diferentes ocasiones, exceptuando al cabeza de limón ese. No, en serio, ¿cómo carajos incluyo eso en el canon? Y ahora sí que sí, toda la historia se reanuda en la reciente Week 8. Todo inicia cuando Pico, caminando por la calle, disfrutaba de una hamburguesa y su bebida, cuando repentinamente se encuentra cara a cara con Nene. Esta claramente parece sospechar que lo vio, mientras Pico oculto empieza a recordar el trato que le dio Daddy de buscar a Boyfriend y exterminarlo por dinero. Sin embargo, siendo Pico quien lo encontró, fue contagiado por el espíritu musical carismático, cosa que enojaría fuertemente a sus compañeros, así que decide irse y justo encuentra a Boyfriend en un par de problemas durante la semana del Tank Bank, donde lo vemos muy fielmente ayudando a la pareja a escapar de aquel lugar, y por supuesto tirándose una que otras rolas. Reanudando, ahora que no tienen el dinero, sus amigos estaban furiosos y querían acabar con él cortándole la pichula. Sin embargo, este se arma de valor y cuando va a asomarse, resulta que amarillo, 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 plátano. Como si no hubiera un mañana, corre lejos de Nene mientras esta le lanza cuchillos. Ambos tienen tremenda persecución hasta que Pico se golpea con una escalera. Para luego expirar el momento exacto para quitar el seguro y hacer que Nene se golpee también. Justo cuando creyó que había escapado, se encuentra con el negro José, digo Darnell, dando inicio a la canción con su mismo nombre. Durante el enfrentamiento, ambos estaban bastante pendientes del otro, aunque los dos primeros se podían considerar bastante tranquilos, aunque todo cambiaría cuando llegamos a la canción titulada Shot, al español disparo, y es que Darnell agarrará varias de sus latas de Sprite encendiéndolas con fuego y lanzándoselas a Pico.
Sin embargo, este se defiende y les dispara a cada una antes de que le peguen. Y a pesar de que durante la batalla esto se repite muchas veces, llega el momento en el que Pico se queda sin balas, Darnell sin gas para el mechero, por lo que ambos están listos para un enfrentamiento cuerpo a cuerpo, dándole inicio al temazo de Blazing. Aquí los dos pelean cuerpo a cuerpo intentando cubrirse uno del otro, aunque curiosamente aquí no hay vocales, solo una tremenda instrumental. Al final de la batalla, Pico logra vencer a Darnell, pero la cinemática nos muestra lo siguiente. Chicas peleándose por un novio. Yo y mi primo peleándonos por un pan. Dios mío, alerta de mucho cine. Al final de tremenda paliza vemos el momento más meme de todos. Porque somos amiguis. Aunque ambos caen casi muertos en el proceso. Nene se olvida de Boyfriend, aunque no parece estar muy feliz por ello, dando así por terminado esta semana. Pero no se preocupen, porque ahora vienen las curiosidades. Número 1. Durante una parte de la canción Blazing hay algunos fragmentos donde Pico se burla de Darnell. Número 2. Durante la cinemática del inicio vemos un cartel que hace referencia a las tortugas ninja, ya que vemos un dibujo de ellas junto con pizza, que era su comida favorita, y algunos basureros. Número 3. En esta misma disc de antes pudimos ver una parodia de Starbucks, y lo peor de todo, una máquina de... Número 4. Los nuevos Game Overs están bastante brutales a mi parecer. Míralo tú mismo. Número 5. Hay un robot al lado de donde está sentada Nene, que mira a los oponentes dependiendo de cuál esté cantando. Su verdadero nombre es Abot, y es el encargado de recibir las canciones y dar un premio semanalmente a los jugadores. Gracias Capi por ayudarme con esta curiosidad. Número 6. Si te vas al apartado de mercancía, encontrarás muchas cosas grandiosas. Créeme, te aseguro que vale la pena adquirir más de una. Número 7. Se ha subido una foto para promocionar el artwork del juego. Número 8. La cinemática que vemos en la canción de Shot por alguna razón no sale cuando juegas la Wii, sino que literalmente para verla tienes que encontrarla en los archivos del juego. Número 9. Hay un enemigo secreto para pelear, y este es... Hola amigos, ¿cómo están? ¡Qué introducción épica!, ¿no? Número 10. En el Free Play hay animaciones diferentes. Por ejemplo, en una, Boyfriend está siendo asustado por Daddy, y en otra, simplemente está sentado tranquilo. Número 11. Los desarrolladores ya están enterados de que hay bugs en la update, por eso mencionaron que esperen actualizaciones constantes. Número 12. Hay un video en el que le hacen publicidad a un Boyfriend de juguete. Todo es muy bonito hasta que... Número 13. Es posible que pronto tengamos la nueva y mejorada versión del juego que tanto anhelamos, ya que en el álbum oficial muestra muchísimas canciones que aún no pudimos probar, pues recordemos que esto es solo un prototipo. Número 14. Ninja Muffin hizo una declaración diciendo lo siguiente: hoy estoy muy agradecido de poder compartir mi pasión con el mundo y crear cosas que hagan la vida de personas más placentera. He esperado años para compartir estas cosas y estoy muy feliz de que puedas escucharlo todo. Los amo sinceramente. Muchas gracias por incluirme en sus bonitos fanarts. Me alegra mucho ser parte de ellos. Un saludo muy especial para Maccabi y Lucky, quienes en el directo de ayer donaron más de 150 membresías. Muchas felicidades a todos los que tuvieron la suya. Así que ya se la saben, y nos veremos hasta la siguiente. Au.